Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es martes 28 de abril del año 2020. Seguimos en la emergencia sanitaria por el coronavirus. Y bueno, y creo que seguiremos otro mes así. Espero que estén teniendo una excelente semana. Espero también que no se les haya hecho ya muy tedioso esto, pero créanme que vale la pena acatar las recomendaciones. No creo que sea nada agradable estar en un hospital, estar encerrado por enfermedad o peor aún, usar un respirador. Bien, el día de hoy, como parte de la enseñanza sobre cómo funciona el hardware de una computadora, pero enfocado a los videojuegos para hacerlo un poquito menos monótono, vamos a hablar sobre esta maravilla. Esto es un Nintendo NES. NES, por sus siglas en inglés, significa Nintendo Entertainment System. Fue dado a conocer en Japón con el nombre de Famicom en el año de 1983 y en los Estados Unidos en el año de 1985. Fue vendida esta consola más o menos como durante 10 años. Fue una consola brutalmente famosa y catapultó a Nintendo como una de las compañías de mayor valor agregado en la historia de Japón. En su momento inclusive rebasó a una de las titanes japonesas como Toyota. Y bueno, hizo que todos estos juegos inclusive revivieran la era del videojuego en Estados Unidos, que había empezado a colapsar desde la caída o la debacle, por ejemplo, de Atari. De hecho, muchos de estos títulos que tenemos aquí fueron programados en los Estados Unidos. Eso fue por lo que también a los gringos también los sacó un poquito del atolladero en cuanto a videojuegos se refiere. Bien, hablemos un poco sobre Nintendo. Sobre Nintendo NES. ¿Cómo es cómo funciona? Bien, Nintendo NES tiene varias particularidades. Una de ellas es de que usa, por ejemplo, un pequeño seguro, usa un chip como seguro para evitar la posible piratería, porque ya se empezaba a dar mucho desde tiempo atrás, que cualquiera podía hacer cartuchos nada más entendiendo el funcionamiento de esto. Entonces lo que hizo ya Nintendo fue meter una especie de seguro para que no cualquiera pudiera fabricar sin que ellos lo autorizaran. Bien, Nintendo NES, por así decirlo, usa aunque ustedes no lo crean, un microprocesador muy parecido al que usó Atari 2600, pero con dos diferencias notables. Una diferencia es de que usó un bus de datos de 8 bits. Quiere decir que en un solo pulso de reloj podía llevar el doble de información que lo que hacía Atari. La segunda ventaja que tenía Nintendo, y sí ya les había comentado que usaba un microprocesador con prestaciones similares al de Atari, es de que sí usaba el mismo microprocesador, pero lo usaba, por así decirlo, modificado, tuneado. Uh-huh. Lo que quiere decir que, por ejemplo, este microprocesador era, pues ya para su época, ya empezaba a ser un poquito vetusto, viejo. Usaba una variante del procesador MOS, así se llama la compañía que lo fabricó, 6502. Así con esa matrícula, así se le conocía como MOS 6502. Fue fabricado por la compañía japonesa, va a aparecer en pantalla, RICOH, algo así como Rico. Ya sé que se escucha raro, pero bueno. Este microprocesador fue lanzado, fíjense, desde 1975. O sea, casi cuando salió en Estados Unidos, este microprocesador ya tenía 10 años. O sea, ya era algo vetusto. A eso me refiero. Tiene la característica de ser en su momento el microprocesador más barato y con el mejor rendimiento del mercado. Uh-huh. El microprocesador fue empleado en las computadoras Apple II, ¿sí? La segunda computadora que vendió Steve Jobs en su vida, y Apple III.
Fueron computadoras que salieron a la venta. ¿Qué les gusta? Que la primera haya salido en 1978, Apple II. Con la característica también de ser Apple II el primer PC o computadora de escritorio producido a gran escala. Para, pues digamos, económico, doméstico y que es relativamente comercial, barato. Ese mismo procesador, no crean que ese mismo procesador fue dejado de usar. De hecho, el mismo procesador, muchos años después, fue el mismo que incorporaron los Furbis. Para quienes no sepan o no ubiquen bien cuáles son los Furbis, eran unas especies como de peluchitos de apariencia medio satánica que ponías uno enfrente de otro y de alguna manera que no he investigado cómo lo hacían, se comunicaban y empezaban a hablar entre ellos y así como que se reían, y cuando juntabas mucho era como un pequeño mercado por todo el escándalo que hacían. Nunca tuve un Furby, pero decían a los que sabían que eran divertidos y otros decían que eran medio extraños porque de repente se prendían solos y hablaban solos y daban miedo. Pero bueno. Sigamos hablando sobre el microprocesador que usa Nintendo NES. Otra característica de su microprocesador es de que corría un poco más rápido. Por ejemplo, en un Atari 2600 o en una computadora Apple II, este microprocesador corría a 1.19 MHz. En el caso de Nintendo NES lo hicieron correr un poco más rápido. Ya saben que el problema de hacerlo correr un poco más rápido es que se llega a calentar. Pero bueno, todas estas deficiencias supieron cubrirlas estos señores japoneses. Lo hicieron correr a 1.79 MHz. Otra modificación que se le hizo al microprocesador es de que le retiraron toda la parte encargada de hacer cálculos matemáticos, por así decirlo. Obviamente no toda, pero buena parte de la memoria que empleaba para hacer cálculos matemáticos se la retiraron, simplemente porque esto yo nunca lo usé para hacer cálculos, así de fácil. Se la retiraron y en cambio lo sustituyeron por registros de memoria para generación de sonidos. O sea que se privilegió que supiera hacer sonidos a que supiera hacer matemáticas. Es por obvias razones. Esto es una consola de videojuego. Bien. Otra característica que podemos mencionar con respecto a Nintendo es de que no tiene en sí, si tú desarmas la consola, no contiene una memoria RAM, sino que esa memoria RAM tiene una memoria RAM pequeñita que está insertada dentro del mismo microprocesador. Esa memoria RAM tiene una capacidad de 2 super poderosos kilobytes de memoria. Recordemos que solamente mi teléfono puede guardar cerca de 80 GB de memoria, o sea que es una cantidad minúscula. Eso evidentemente era para los videojuegos más simples. Otra ventaja también fue la enorme flexibilidad con la que se hizo el diseño. Fue un diseño que asimismo era capaz de autocomplementarse. Era un sistema que solamente cambiando un cartucho por otro podía cambiar dramáticamente el rendimiento y las características de este equipo. Bien. Otra cosa que también vale la pena mencionar es de que este sistema ya no es como el sistema de Atari que usaba una sola memoria ROM. Este sistema podía usar varias memorias ROM conectadas, por así decirlo, de manera secuencial o a modo de cascada. ¿Qué era lo que provocaba ese tipo de memoria ROM? Bueno, si ustedes se acuerdan, si llegaron a ver, por ejemplo, esta maravilla de juego, que déjenme decirles que es de los mejores juegos que haya jugado jamás en mi vida. Todo este tipo de juegos tiene la característica de que sí son largos, pero están hechos por niveles. Recuerdan que Mario Bros tenía que nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 1, 1, 1, 2, 1, 3. Bueno, ¿cómo creen que se lograba todo eso?
una sola memoria ROM no daba batería para tanto. Lo que se usaba era de que, no sé, por decir un ejemplo, una memoria ROM para los primeros 2 o 3 niveles, otra memoria ROM para el nivel 4, 5 y 6, y una memoria ROM adicional para los niveles 7 y 8. Esas eran una de las razones por las cuales el videojuego estaba compuesto en bloques que ya después conocimos nosotros popularmente como mundos o como niveles. Bien. Y por eso se dice que se conectaban la ROM en cascada, porque iba una después de la otra. Terminabas una, seguía la otra, seguía la otra, seguía la otra. En ningún momento se revolvían, se mezclaban, se encimaban, no. Era una, otra y después otra. Bien. A este proceso se le llama proceso de conmutación de bancos. Evidentemente de bancos de información. Era para lo que daba la plataforma en aquellos entonces. Fue por eso por lo que los videojuegos estaban hechos así. Ya después, mucho tiempo después, tuvimos otros videojuegos, por ejemplo, como Super Mario RPG o Super Mario World, que ya tenían unas características electrónicas muy diferentes que les permitían hacer cosas que en este entonces eran casi imposibles. Eran casi salidas de ciencia ficción. Bien, hablemos sobre el circuito de video que utilizaba la Nintendo NES. Este empleaba una unidad de procesamiento de imágenes tipo RP2C02. ¿Sí? Esa era la matrícula del circuito. Y tiene una resolución de 256 píxeles horizontales por 240 píxeles verticales. En otra clase vamos a hablar con precisión. De hecho, a algunos de ustedes ya les había comentado qué es eso de los píxeles y por qué, por ejemplo, cuando vas a comprar una televisión nueva te la venden en píxeles o en megapíxeles. Bien, vamos a pasar un poquito al pizarrón. Vamos a mencionar cómo funciona esto. De este lado, como alcanzan a ver, tenemos la parte con la que interactúa el usuario. Tenemos dos controles como estos. Tenemos una televisión como las que se usaban en la época, que tenían antena de conejito. Y este recuadro verde ya representa a esta belleza, al Nintendo NES. Como pueden ustedes apreciar, el Nintendo NES en su interior tiene una CPU. Le puse el nombre de CPU y no de procesador, porque en un sentido estricto de la palabra no es esto solo un procesador, sino que es un procesador más una memoria RAM, más una memoria ROM, más un circuito de audio, más un pequeño circuito de video. Esto viene reforzado, conectado en paralelo, por así decirlo, con un segundo procesador de video. Este segundo procesador de video es lo que va a hacer que dé esos gráficos que son muchísimo más avanzados a los que, por ejemplo, usaría Atari 2600. Este procesador de video nos va a mejorar tanto la calidad de la imagen como la cantidad de colores y la velocidad en la que aparece, que podemos ver en pantalla. Bien, por último, dentro de Nintendo NES existía un circuito que de hecho encontré muchos foros en internet que dicen cómo volarlo. Obviamente no le voy a hacer eso a mi querido bebé. Ese circuito es un seguro. Aquí lo puse con una llavecita y dice lock. ¿De qué se trataba este seguro? Se trataba de que tú solo, si tu consola la habías comprado para la región que comprendía América como continente evidentemente, no se pudiera conectar o no pudieras tú tener un amigo japonés y decirle, amigo Takataka Hiroishi, te cambio este videojuego por este. O que te pudieran mandar videojuegos de Japón hasta México o hasta Estados Unidos
como lo que antes conocíamos como Fayuca, que te los mandaran como Fayuca y se lo pudieras conectar a tu Nintendo. Para eso servía este seguro. También para que evidentemente no fabricaran cosas, por ejemplo, en China y te los vendieran como piratería. Evidentemente los chinos supieron cómo brincar esta limitante. Recordemos que este era un videojuego algo burdo. Era relativamente fácil de alterar. Este seguro, ¿cómo funcionaba? Tú al interior de tu cassette, de tu cartucho, tenías un circuito de semejantes características que al momento de que conectabas el cartucho, lo primero que hacía era conectarse con este seguro. Y empezaban a hablar entre ellos los circuitos. Y decían algo así como que, oye, tú eres fulanito, y el otro regresaba, sí, yo soy. Y en ese momento, ok, entonces todo bien, entonces la CPU puede empezar a correr el programa. Adelante. Es algo muy parecido a lo que usan los coches con la mentada llave de chip. Si tú a un coche moderno, ahorita no te lo puedes robar si está solamente estacionado y solo llegas como en las películas con tus cabecitos en vez de todo llevar. Porque tiene un circuito muy parecido a este. Solamente que de un lado está la computadora del carro y del otro lado la llave en su interior tiene un chip que lo identifica. Y solamente con esa llave que está codificada con un cierto número, el motor puede empezar a funcionar. La computadora la autoriza a empezar a funcionar el motor. Lo mismo va a pasar aquí. No es la primera vez que van a haber seguros de este tipo. ¿Que se han vuelto más complejos? Sí. Pero el principio de funcionamiento es casi el mismo. Bien. Ahora, al interior del cartucho vamos a tener... Aquí tengo ejemplificado de manera un poco burda dos memorias ROM en cascada. Aquí tenemos la ROM número 1 y aquí la ROM número 2. Podría ser, por ejemplo, para el nivel 1 o para el nivel 2 y así sucesivamente. Inclusive si ustedes llegan a tomar videojuegos simples, por ejemplo como este, que fue el primer Mario Bros que se conoció, no pesan mucho, de hecho no los abro porque tienen algún tipo de tornillo especial y la verdad no quisiera, ya suficiente deterioro tuvieron con tantos años de maltrato que le di como para todavía estar ahí molestándole el tornillo. Y en cambio, por ejemplo, Super Mario Bros 3 es notoriamente más pesado porque evidentemente tiene una mayor cantidad de memorias ROM en su interior. Existieron otro tipo de juegos como este. Fueron los primeros juegos de tipo RPG. ¿Qué es un juego de tipo RPG? Bueno, eran juegos que tenían así como, casi en su mayoría eran juegos así como de temáticas de dragones y caballeros, espadas, cosas así. Pero en los que te ponían acertijos, te ponían cosas que tenías que descifrar para seguir avanzando y por lo común eran juegos muy largos. Llegar a terminar un juego de RPG inclusive te tardaba años. ¿Cómo lo hacías para que al momento de que apagaras un Nintendo NES no se fuera todo tu avance? Lo que tenía en su interior, tal cual, era una batería. Una pequeña batería. Imagínense ustedes una batería de reloj. Esta batería alimentaba a esta memoria RAM. Esta memoria RAM que tenía en su interior el cartucho. En esta memoria RAM se guardaba tu avance, tus puntos, lo que tú quisieras del juego. El juego, como al momento de que lo apagabas, de que apagabas la consola, en ese momento se guardaba tu avance del juego. Podías sacar el cassette y guardarlo. ¿Cómo tú podías distinguir ese tipo de cartuchos que sí tenían una batería en su interior? Era porque tenían una etiqueta dorada al reverso. Esa etiqueta inclusive te dice que este Game Pack incluye baterías. Precisamente para evitar que sufriera daños esta memoria RAM, te pedían que evitaras prender y apagar muy rápidamente la consola
porque eso podía producirle daño a la memoria RAM que tenía en su interior. Este videojuego, como es largo, tiene batería y tiene RAM, es de los más pesadísimos que tengo. Bien. Hablando un poco sobre el video que usaban este tipo de consolas. Era un video, les comentaba, de 256 por 240 píxeles. Era un poco burdo, si ustedes quieren. Todavía estaba muy cuadriculado el asunto. De hecho, se los cuento como dato curioso, una de las razones por las cuales Mario Bros usaba gorra, usaba overol y usaba bigote era porque la ropa que era más fácil dibujar en píxeles, en pequeños cuadros, era precisamente un overol. Y era muchísimo más fácil dibujar en píxeles un bigote que una sonrisa. Y también era más fácil dibujar una gorra que dibujar cabello. Esa es la razón por la cual Mario Bros. Está diseñado de esa forma. Por eso es la razón por la cual escogieron que fuera un fontanero. Fue más por razones prácticas que por razones estéticas o porque se les haya ocurrido como algo lindo. Bueno, eso es todo por esta clase. Para la próxima clase vamos a hablar solamente sobre el audio de este tipo de consolas. Vale la pena mencionar como un ligero adelanto que esta consola no usaba como tal un circuito de audio. Prácticamente se conectaba directo del microprocesador hacia la salida que iba hacia la televisión. Y bueno, la conexión era prácticamente directa, porque era un sonido relativamente burdo, nada que ver con los sonidos que generan ahora, prácticamente realistas, que generaría por ejemplo un Nintendo Switch, nada que ver. Esos usan como intermediario ya circuitos de audio, uno o varios circuitos de audio. Nintendo NES solamente tenía 5 canales de audio. Esos 5 canales de audio vamos a ver en la siguiente lección cómo era que funcionaban, cómo era que pues sí, ¿de qué nos sirven 5 canales? Se los voy a poner un ejemplo práctico que encontré de hecho con un youtuber bastante bueno que se llama The 8-Bit Guy. Y bueno, sin más por el momento, ya nos excedimos un poquito del tiempo de clase. Voy a necesitar que me hagan un resumen. Necesariamente de todos sus resúmenes de clase tienen que ser resúmenes que ustedes hagan a mano y de lo que vayan entendiendo de cada clase. También necesito que hagan un resumen sobre este pizarrón. Necesito que este pizarrón lo copien a su cuaderno. Y les vuelvo a repetir, adicional a esto, porque ha habido compañeros que solo anotan lo del pizarrón, adicional a esto necesito que anoten lo que yo voy diciendo. Si se dan cuenta, la mayoría de la clase es explicada por su servidor. No es solamente pizarrón y no es tomar un aburrido dictado. Se trata de que ustedes interpreten. ¿Bien? Bueno, recuerden que de la clase pasada también se dejó resolver un cuestionario. Casi no he visto a nadie que me suba ese cuestionario a nuestra carpeta de Google Drive. Por favor, apúrense porque ya casi se nos termina el mes. Y recuerden que junto con el mes son las evaluaciones. Muchísimas gracias, compañeros. Que tengan un excelente martes. Vuelvo a subir video el próximo jueves. Hasta pronto.